todos y muy agradecido que estén aquí el grupo de investigación, y yo creo que tenemos una presentación muy interesante. Pues yo creo que sin más, entusiasmado por ver lo que Daniela nos va a presentar. Así es que adelante, Neil, presentándonos a Daniela, y con mucha atención veremos tu plática, Daniela. Pues muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos a este seminario de la Vicepresidencia de Investigación, que ya lo estamos haciendo un hábito, ¿verdad? Todos los viernes, el último viernes del mes a las 9 de la mañana, pues aquí con un tema de mucho valor como ¿verdad? De la doctora, me complace presentar a la doctora Daniela Gordillo Bastidas. Ella es directora nacional del Programa de Nutrición y Bienestar Integral en el TEC de Monterrey. Ha sido ganadora del Premio Rómulo Garza 2019 en la categoría de libros publicados. También ganadora del Premio Nacional Mujer TEC en el 2018 en la categoría Ciencia y Tecnología. Ella es autora de 2 libros usados tanto en pregrado como en posgrado en toda Latinoamérica, editados por la editorial McGraw-Hill en el tema de nutrición molecular y nutrición molecular en pediatría. Ella también ha sido promotora desde hace muchos años en proyectos de innovación alimentaria, por ejemplo, para comunidades vulnerables. Un pequeño extracto de tu currículum, doctora Daniela. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y pues atentos a lo que nos vas a platicar. Simplemente recordarles a todos, si tienen alguna pregunta, pues la vamos subiendo en el chat, por favor, y pues al final pues podremos discutirla a través de la doctora Gordillo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí que el espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buen día a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Vicepresidencia de Investigación, al doctor Guillermo Torre y todo el equipo por esta invitación. Es un honor que me inviten a compartir lo que me apasiona y lo que he hecho durante muchos años en mi trayectoria profesional. Y aprovecho también el espacio para agradecer a la Escuela de Medicina de Ciencias de la Salud por todo el apoyo en todos estos años de estos proyectos y la confianza en mi nuevo rol como directora nacional de programa. El tema que les voy a compartir es precisamente nutrición molecular y cómo puede impactar en la prevención y control de enfermedades. La agenda que manejaré en la presentación es esta. Iniciaré con definiciones de la nutrición molecular, estadísticas de mortalidad en México y en el mundo, cuál es el papel de los genes y del estilo de vida en el proceso de salud de enfermedad. Explicaré cuáles son las bases moleculares de las enfermedades crónicas no transmisibles y cuál es el impacto de la nutrigenómica en la prevención y control de estas mismas. Y por último, aterrizaré cuál ha sido el impacto de la nutrición molecular en el TEC en diferentes esferas, gracias a un gran equipo de colaboradores, profesores, alumnos, socios, cómo hemos logrado aterrizar en proyectos de investigación, pero también educación y en impacto positivo con emprendimiento e innovación social. Voy a empezar con esta diapositiva a manera de parodia, pero con información real muy verídica. El estilo de vida ha evolucionado, ese es un hecho, y realmente no es algo que esté en conocimiento público o popular. La mayoría de la gente piensa que nuestros genes ahora son diferentes y tenemos genes antiguos idénticamente en un 99% a nuestros ancestros, pero sometidos a un estilo de vida moderno. Y ahí es el problema. En la antigüedad, incluso 3 generaciones atrás, o todavía nuestros abuelos, realizaban más actividad física porque el trabajo estaba implícito esta actividad. Ahora la mayoría de los trabajos son sedentarios, sobre todo en la parte urbana, y lamentablemente la actividad física, el 56% de la población mexicana es sedentaria. En el caso de los alimentos, sí que ahora tenemos acceso a alimentos naturales, pero la mayoría de la población, incluso rural, prefiere los alimentos procesados y ultraprocesados por facilidad, y estos son densamente calóricos, densamente energéticos, no en nutrientes, sino en otras sustancias que pueden ser dañinas. Y esto va a seguir evolucionando. Ahorita voy a
a detallar algunas de las estadísticas de cuál es la predicción de esta parte del estilo de vida y otros problemas como la obesidad. La nutrición molecular se comprende de dos ramas, la nutrigenética y la nutrigenómica. Por un lado, la nutrigenética, como viene aquí en la imagen, va de los genes hacia los nutrimentos. Es decir, a través del análisis de polimorfismo y variantes génicas en los individuos, podemos ver cuál es la reacción de estos diferentes individuos ante una misma dieta. Por ejemplo, si yo a todos les diera una taza de café americano del misma dosis, concentración a todos los asistentes, seguramente tendríamos diferente respuesta. Y esto se debe a la carga genética que tenga cada uno para responder ante esos compuestos bioactivos de ese alimento. En el caso de la nutrigenómica es en viceversa, va de los nutrimentos hacia los genes y esto estudia cómo se modifica la expresión de genes a través de un individuo, a través de la dieta. Es decir, yo doy de manera predisponente un nutracéutico o un alimento funcional y yo ya puedo determinar qué genes se van a encender o apagar, por decirlo así. Y puede tener muchas implicaciones como prevención o control de enfermedades. Esta frase es un cliché de que somos lo que comemos, pero es un hecho. En nutrición molecular nosotros tenemos como precepto que los alimentos son mensajeros y cada vez que tú lo consumes, aunque no lo quieras, se transmite un mensaje que va entonces a expresar genes de prevención o expresar genes de predisposición para el desarrollo de enfermedades. Precisamente porque el cuerpo no es un edificio terminado, es algo en reconstrucción diaria y se remodela a través de estos alimentos y de la actividad física que realizamos a diario. Tu cuerpo no es el mismo hoy que va a ser que mañana y en unos años. Obviamente también tiene que ver con el proceso de maduración o de crecimiento y de envejecimiento, pero los alimentos sí son la clave para hacer estos bloques o ladrillos del cuerpo, que una vez que los alimentos son consumidos, digeridos, metabolizados, se van a integrar a estos niveles atómicos, molecular, celular, tejidos, para ir formando el cuerpo y tener entonces diferentes funciones fisiológicas. Entonces, el proceso de la salud de enfermedad va a tener que ver también con la calidad y la cantidad de los alimentos. Hablando de estadísticas, lamentablemente, a nivel mundial, la obesidad es un problema grave. 6% de la población lo tiene. Y en México estamos hablando que en la población adulto 32% tienen obesidad, 40% sobrepeso. Estamos hablando de 7 de cada 10 mexicanos que tienen esta condición. Podemos ver aquí el ranking de los índices de obesidad en diferentes países del mundo y podemos ver que México y Estados Unidos están a la cabeza. Estados Unidos con un 38% también de población mayor a los 15 años y 32% en México. A la izquierda, distribución en población en ambos sexos y a la derecha es por género. Podemos ver que países asiáticos como Japón y Corea tienen índices muy bajos, incluso hasta del 3.7%. Y esto tendrá que ver con la alimentación, no tanto, ahorita voy a centrar la parte de por qué con los genes no, pero sí la parte de cómo influye el estilo de vida en las diferentes poblaciones para tener diferencia en estas estadísticas. Hablando de las principales causas de mortalidad en México en población general, podemos ver que COVID-19 sí ha sido muy importante, siendo una enfermedad infecciosa, pero más adelante les diré cómo se ha establecido asociaciones de cómo la obesidad incrementa el riesgo de severidad para esta. Pero las otras en el top 5 de mortalidad en México están ocupadas por enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades del corazón, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, enfermedades hepáticas, cerebrovasculares y otras en las primeras causas. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que las 10 principales causas de muerte en el mundo, la mayoría son multifactoriales no transmisibles como las que estamos hablando. Y la OCDE
estima que en 2030 el 40% de los adultos mexicanos tendrán obesidad. Este es un grave problema y voy a explicar cómo el sobrepeso y la obesidad tiene que ver con el desarrollo de estas mismas enfermedades. Y la pregunta del millón es, ¿y entonces mis genes son los culpables de mis enfermedades? Que es de dominio popular y muy seguido lo vemos, ¿no? Con los pacientes como están ya casi resignados a tener diabetes porque sus padres tienen y sus abuelos tuvieron. Y no es así. Los genes con estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen que ver, aportan el 30%, pero el 70% del aporte de estas enfermedades lo tiene que ver la tríada del estilo de vida, que es la parte de los alimentos que consumimos, el ejercicio que hacemos o no hacemos y la parte conductual emocional. Siendo entonces el estilo de vida un determinante que puede modificar o modular la expresión génica. La nutrigenética estudia entonces este 30% y el otro 70% está estudiado a través de la nutrigenómica y la epigenética también. En 1953, que fue descubierta la doble hélice de la estructura del DNA por Watson y Crick, fue publicado este número en Nature y las frases que se mencionaban eran: ahora conocemos el secreto de la vida. Y en ese entonces se pensaba que se iban a curar enfermedades incurables, que podíamos ya ser superhombres y supermujeres. Y llega el aniversario 50 de este hallazgo y publica la revista Time este número diciendo: ¿por qué el DNA no es nuestro destino? Y la respuesta yo les diría: ahora lo sabemos, y desde 2008 que se publicó un número muy interesante en Science de epigenética, pues la respuesta será estilo de vida, ¿no? Epigenética y que se pueda abordar también por la nutrigenómica. Les pongo un ejemplo de esto del estilo de vida, de cómo ha evolucionado. Estas son estadísticas, screenshots de Gapminder, que es una fundación educativa no lucrativa sueca que hace estadísticas en todos los países del mundo de diferentes rubros. Aquí yo lo que hice fue en la animación graficar el consumo de calorías por persona por día en México desde los años 60 hasta lo más actual que aparece en el Gapminder. Podemos ver que un mexicano promedio en los 60 consumía 2.100 calorías aproximadamente y en la actualidad 3.300 calorías. 1.200 calorías más en estos años, mismos genes y no ha evolucionado el cuerpo humano. Seguimos más o menos con la misma estatura, complexión, ¿no? Aquí grafico los países con más obesidad, Estados Unidos y México, contra Japón, que es el que menor índice tiene, y se grafica el consumo de azúcar en gramos por persona por día. Yo lo voy a convertir a cucharadas, siendo que 10 gramos es una cucharada. El japonés promedio en los años 60 consumía 4 cucharadas de azúcar, actualmente más o menos son 7. El mexicano promedio en los 60 andaba en 7, en la actualidad consume 13. Y el estadounidense promedio en los 60 consumía 13 y actualmente son 19. Genes o estilo de vida, podemos ver claramente cómo se ha modificado estas partes muy importantes aportando para la predisposición a este tipo de enfermedades. Estoy segura que todos están pensando aquí: es que yo en mi vida me voy a consumir 13 cucharadas de azúcar en un día. Y les demuestro que es muy sencillo y seguramente lo hemos hecho y la mayoría de la población lo hace. México es el primer consumidor de bebidas azucaradas a nivel mundial, lamentablemente. Un refresco de cola, por ejemplo, en lata, contiene 12 cucharadas de azúcar. Un té helado, que mucha gente lo prefiere por ser más saludable, tendrá 17 y tiene todo más que nutracéuticos naturales del té. El jugo de lunch de los niños puede tener desde 5 hasta 13 o 17 cucharadas de azúcar. Entonces es algo grave en hábitos que se van a traducir en un impacto en la composición corporal, aportando este problema de sobrepeso y obesidad. Les pongo este ejemplo para sentar las bases fisiopatológicas moleculares de cómo dos personas, dos mujeres aquí de edad cronológica de 20 años, pueden tener una historia muy diferente. Aunque la edad cronológica sea la misma, evidentemente
una persona con obesidad va a tener más acumulación de tejido adiposo, que aquí lo podemos ver como el color amarillento, que no nada más es subcutáneo, sino también el principal está de manera central o visceral rodeando los órganos, haciendo que disfuncionan, y podemos ver la masa cardíaca rodeada de grasa, esteatosis hepática o esteatopatitis, ya por inflamación también del hígado, edema cerebral, deformación ósea, etc. Lo más interesante es que el tejido adiposo es un tejido endocrino, que es productor de moléculas inflamatorias principalmente, que esto van a provocar que una edad metabólica en esta condición sea muchísimo mayor a la cronológica, y también aportando el 60%, ya está establecido, de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas. Todo por modular la expresión de genes principalmente oxidativos y proinflamatorios. La adiposidad, en este paper muy bonito de New England Journal of Medicine, nos sienta como un panorama muy grande de cómo puede impactar al desarrollo de diferentes enfermedades, desde la producción de estas adipocinas que les mencionaba, que tienen función proinflamatoria para provocar, por ejemplo, resistencia a la insulina y eventualmente diabetes, que también liberación de ácidos grasos libres y el aumento circulante de estos mismos, provocando dislipidemia, lipotoxicidad y enfermedades desde coronarias hasta hepáticas, y algunas otras que tienen que ver con otros aparatos y sistemas. Se vuelve entonces un común denominador para todas estas enfermedades, precisamente por la oxidación y la inflamación. Entonces explicaré cuáles son estas bases provocadas por estos procesos. Para empezar, el adipocito de una persona normopeso expresa diferentes tipos de macrófagos, tipo M2. El adipocito de una persona con obesidad expresa macrófagos tipo M1, y aparte este tejido endocrino que también el normopeso expresa ya algunas citocinas, cambia su perfil para que entonces el adipocito de la persona con obesidad exprese todas estas adipocinas proinflamatorias como interleucina 1, 6, TNF-beta, TGF-beta, leptina, etcétera, resistina. Y disminuya la expresión de moléculas antiinflamatorias como adiponectina e interleucina 10. También aumenta la circulación y los niveles de ácidos grasos libres, provocando entonces que estos procesos de inflamación que aportan para todos los otros mecanismos patológicos, les mencionaba, sean desarrollados. El tejido adiposo per se también induce la expresión o la producción de especies reactivas de oxígeno, llamadas también radicales libres o ROS, siendo que estos ROS son moléculas inestables porque les falta un electrón en su última órbita. Tenemos aquí los radicales libres, y su mecanismo por el cual atacan es que roban un electrón de una molécula estable para recuperar su estabilidad química, que no la recuperan, y a su vez esa molecular que era estable se vuelve radical libre. Entonces se vuelve una asa de amplificación positiva para incrementar entonces esta parte de acumulación de radicales libres. Los radicales libres se pueden producir por una dieta alta en hidratos de carbono simples, grasas saturadas, aditivos alimentarios, bebidas alcohólicas, sedentarismo y también la obesidad, como le estaba mencionando. Los radicales libres no son malos, también tienen muchas funciones importantes fisiológicas dentro del cuerpo. Lo malo es que cuando hay un exceso de radicales libres por toda esta condición del estilo de vida que les estoy mencionando, se disminuyen los sistemas antioxidantes del cuerpo y se genera un estado que se llama estrés oxidativo, que el estrés oxidativo sí va a provocar expresión de genes preinflamatorios a su vez. Como en esta diapositiva podemos ver que los radicales libres se van a transmitir señales de activación en receptores de membrana para activar sinasas específicas que van a fosforilar el inhibidor de NF-κB. NF-κB es un factor transcripcional heterodímero que está secuestrado en citosol por su inhibidor IKB,
pero cuando estas radicales libres transmiten estas señales, se fosforila el inhibidor, se manda a degradación proteosomal y entonces se desenmascara la señal de localización nuclear del NF-κB, permitiendo que ejerza su función, migra hasta el núcleo, se une a la región promotora de genes blanco, induciendo la expresión de genes inflamatorios, traduciendo proteínas inflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta, TNF-alfa, que de manera muy interesante, a su vez estas proteínas activan la misma vía. Entonces se vuelve una vía de amplificación positiva para inflamación y hay esta relación muy íntima entre el estrés oxidativo y la inflamación. Conforme aumenta el nivel de estrés oxidativo, conforme pasa el tiempo o los años, son enfermedades silenciosas, ¿no? Es algo que no nos damos cuenta, pero está ahí presente. Conforme están más aumentados los depósitos de grasa en individuos, sigue habiendo sedentarismo, la dieta incorrecta, crece el tejido adiposo, hay mecanismos de producción de resistencia a la insulina y otros, hasta que se desarrolla una enfermedad que entonces ya no se cura, pero sí se podría eventualmente controlar. Voy a poner dos ejemplos de cómo la oxidación y el estrés oxidativo pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares y resistencia a la insulina. Empezando por estas enfermedades cardiovasculares, sabemos que los factores genéticos aportan una parte, pero también el estilo de vida, por ejemplo, una dieta rica en hidratos de carbono simples, eventualmente puede causar hiperinsulinemia, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, activando la angiotensina 2, induciendo la NADPH oxidasa, aumentando la NADPH y produciendo mayor cantidad de radicales libres. Este mismo estado de hiperinsulinemia causa reabsorción renal de sodio potasio urato, causando hiperuricemia, que eventualmente también va a producir, causar un estado de estrés oxidativo, y la misma dieta incorrecta, hiperglucemia y eventualmente oxidación de la glucosa, que va a provocar también más oxidación. Las grasas saturadas pueden aumentar el colesterol total circulante, específicamente las lipoproteínas de baja densidad, que sabemos que estas, al convivir en circulación con radicales libres, se van a oxidar y ya se reconocen como extrañas en el cuerpo, induciendo la parte de disfunción endotelial. De esta manera tenemos aquí los factores de esta diapositiva, las LDL que pueden estar elevadas en este tipo de pacientes junto con los radicales libres. Si hay estrés oxidativo y estos radicales están también circulantes y las LDL también están elevadas y circulantes, eventualmente las LDL se van a oxidar produciendo LDL oxidadas. Estas LDL oxidadas van a activar el sistema inmune, los macrófagos, y aparte van a inducir la expresión de NF-κB, provocando a su vez la expresión de TNF-alfa, como les explicaba, realizando entonces la expresión de moléculas inflamatorias. Los macrófagos intentan fagocitar a las LDL oxidadas, sin embargo, cuando las fagocitan no se pueden eliminar, sino que estas se convierten a su vez en unas células llamadas células espumosas, que estas se adhieren al endotelio, generando la placa aterosclerótica que eventualmente se puede desprender, formar un coágulo y causar algún evento isquémico, y también reducir la luz endotelial, siendo entonces uno también de los factores etiológicos de la hipertensión arterial. Hay conocimiento ya de que hay ciertos nutracéuticos, por ejemplo antioxidantes, que pueden entonces disminuir el estrés oxidativo y eventualmente inhibir o evitar la oxidación de las LDL, bloqueando entonces toda esta vía de enfermedad. Y es uno de los targets que se han estudiado muy cercanamente en este tipo de enfermedades. Otro de los ejemplos que puede provocar el estrés oxidativo y la inflamación es la resistencia a la insulina. Esta es la vía de señalización de la insulina normal, en la cual la insulina se une a su receptor, las cadenas beta del receptor se autofosforilan en los residuos de tirosina, causando la activación de toda la cascada de fosforilación hasta que los transportadores de glucosa se unen a la membrana
y se capta entonces la glucosa de manera intracelular. Podemos ver que un estado de una dieta desequilibrada, sobrepeso, obesidad, que causa niveles altos de ácidos grasos libres circulantes, lo que van a provocar es que cuando se une la insulina a su receptor, las cadenas beta fosforilen de manera equivocada, hiperfosforilen residuos de serina. Bloquear entonces toda la cascada de señalización antes mencionada, provocando la resistencia a la insulina. También la misma obesidad o el estrés oxidativo que aumenta la expresión de moléculas inflamatorias van a provocar también una hiperfosforilación de estos mismos residuos de serina, es decir, una señalización de la insulina no adecuada, bloqueando toda la cascada de fosforilación y provocando también una resistencia a la insulina. ¿Cómo se abordan entonces de manera nutrigenómica todos estos problemas para aportar a la prevención o control de estas enfermedades? Hay diferentes niveles y herramientas de la nutrigenómica, que se pueden utilizar. Hay estudios que hacen transcriptómica, que dan un nutracéutico para prevención o control de enfermedades y que pueden medir a nivel de RNA mensajero la función de estos nutracéuticos, o a nivel proteómico o a nivel de metabolitos, pero lo más importante es aquellos estudios que hacen todo este análisis, pero que aparte modifican el fenotipo clínico, que tiene una relevancia clínica, no nada más que el mensajero, por ejemplo, de moléculas antioxidantes son más expresadas como superóxido dismutasa, sino que también lo podemos ver clínicamente que el paciente tiene menos oxidación y que tiene mejoría en ciertos aspectos como la LDL oxidada, por poner un ejemplo, ¿no? en enfermedades cardiovasculares. Para esto usamos entonces en la nutrición molecular alimentos funcionales, también conocidos como Smart Foods, que los alimentos funcionales son alimentos que pueden ser cualquiera, por ejemplo un jitomate, o algo ya más procesado como una galleta que sí está diseñada, o como algo que tiene más ciencia como una fórmula láctea. Pero todos ellos tienen en común que contienen nutracéuticos como vitamina C, flavonoides, probióticos, que en esas dosis me van a causar la modulación de genes benéficos para control o prevención de una enfermedad. Los componentes funcionales son sinónimos de nutracéuticos o compuestos bioactivos, y todos estos están agrupados de manera general en vitaminas, pigmentos vegetales, oligoelementos y lípidos, que son los más comunes que se estudian en los estudios científicos. Y los principales efectos de estos reportados son antioxidante, antiinflamatorio, inmunomodulador, antienvejecimiento y también con efecto epigenético. Y cabe mencionar que estos estudios hacen la investigación no nada más para la parte básica, sino también para aplicación clínica y también para innovación alimentaria. Les voy a poner algunos ejemplos de nutracéuticos para mencionarles y resaltar que estos nutracéuticos, por ejemplo, la vitamina E, que tiene función principalmente antioxidante, sobre todo su parte de tocoferol, manteniendo la integridad de la membrana celular, evitando mutaciones en el material genético. Su dosis preventiva, su dosis antioxidante es de 10 a 400 miligramos por día, y podemos ver que las dosis preventivas se cubren con la dieta normal, que es algo súper disponible y factible y económico. Por ejemplo, una cucharadita y media de germen de trigo aporta la dosis preventiva, o 3 cucharaditas de aceite de girasol, semillas o almendras o nueces en poca cantidad. Entonces, la parte preventiva no es difícil de realizarla. Y por ejemplo, en este caso, la vitamina E sí está descrito que pueden bloquear la activación de NF-κB para inhibir toda la cascada de inflamación que esta provoca. Por ejemplo, la oxidación de las LDL, que también se ha visto en diferentes papers, y disminuir la parte de citotoxicidad y disfunción endotelial. Otro nutracéutico que ha sido ampliamente estudiado es la vitamina C por su efecto antioxidante, que regenera a su vez al tocoferol,
puede ser también un factor coenzimático importante para las enzimas antioxidantes. Y aparte es un antioxidante que pierden fácilmente los electrones, es decir, dona electrones a estos radicales libres que son moléculas inestables para entonces bloquear ya su efecto y protege asimismo el DNA. La dosis preventiva para estos efectos antioxidantes es de 60 miligramos por día y se puede cubrir fácilmente con alimentos, por ejemplo, media taza de brócoli crudo u otros alimentos. Tenemos también los flavonoides que son muy comunes. Los flavonoides son pigmentos de los alimentos ya en su maduración y están principalmente en alimentos altamente coloreados como los que vemos aquí. Hay de muchos tipos como flavonas, chalconas, flavonoides, antocianinas, etcétera. La dosis recomendada preventiva va de los 100 a los 300 miligramos y aquí les muestro que es muy fácil obtenerla de la dieta. Estos 100 miligramos, por ejemplo, en 2 manzanas rojas, en 2 tazas de té verde, en pimientos, en naranja. Pongo aquí el vino tinto para mencionarles, lo siento, y aparte es fin de semana, esta cantidad de flavonoides se obtendría en 5 copas de vino tinto. Quiere decir que si tú quieres obtener antioxidantes en esta cantidad, pues el vino tinto no es una buena opción. Tiene otros efectos benéficos el alcohol per se, lo estoy diciendo también para enfermedades cardiovasculares u otras, pero para obtención de flavonoides, para función antioxidantes, no es una buena fuente. La cerveza tampoco, porque luego me preguntan, ¿es que también es antioxidante? Bueno, en las dosis hay que escoger el alimento que lo contenga en la cantidad necesaria para tener el efecto dentro de mi cuerpo. Por ejemplo, estos flavonoides también bloquean la vía de NF-κB, bloqueando la inflamación. El resveratrol se ha visto que bloquea esta vía inflamatoria de NF-κB y que puede tener aplicación en enfermedades cardiovasculares y también mejora la sensibilidad a la insulina, disminuyendo los niveles de hemoglobina glucosilada, aportando para estas enfermedades en control y prevención. Y por último, el omega 3 en dosis de 2 a 4 gramos pueden disminuir la expresión de PPAR gamma en la parte de inhibir adipogénesis, por ejemplo, para ser un coadyuvante en pacientes con obesidad, y previenen también oxidación del LDL en prevención o control de enfermedad cardiovascular. Y como toda esta parte que estamos hablando muy básica de la nutrición molecular, ahora que sentamos las bases moleculares de estas enfermedades y cómo pueden aportar a prevención y control de estas mismas, cómo se ha visto el trabajo de estos proyectos de nutrición molecular en el TEC de Monterrey. Cabe mencionar que esto ha sido gracias a la colaboración de un gran equipo de profesores, de directivos, de alumnos, de socios, etcétera. No nada más del TEC, pero principalmente del TEC, pero también a nivel nacional e internacional. Este trabajo lo divido en 3 esferas. Hemos tenido impacto en investigación a través de artículos científicos, libros, capítulos de libro, carteles de investigación, en educación, en semestre sí, en retos ahora en TEC 21 y con algunos socios formadores. Impacto positivo en proyectos de innovación social y también de emprendimiento. Voy a poner un caso de cada uno para explicarles cómo hemos logrado hacer este aterrizaje, iniciando con la parte de investigación. Estos son algunos de mis publicaciones, papers científicos que he participado en la parte de nutrigenética, de nutrigenómica, y estos algunos que han tenido más bien impacto clínico de la misma área. Por ejemplo, que publicamos a fin del año pasado en contexto de pandemia, cómo la obesidad es un factor de riesgo de severidad en pacientes con COVID-19. De manera muy interesante, en resumen, aquí nosotros lo que vimos fue una asociación de 108 pacientes hospitalizados en la unidad COVID del Hospital Civil Antiguo de Guadalajara, y pudimos ver que los pacientes que cursan con sobrepeso, obesidad, que ya están hospitalizados por COVID, tienen 2 veces más de riesgo de tener severidad en la misma evolución de esta enfermedad, definiendo con mayor estancia intrahospitalaria, con intubación o con muerte. Entonces, es algo que la obesidad puede impactar, y también es por esta tormenta de citocinas que tiene que ver con inflamación principalmente y estrés oxidativo.
Otras publicaciones que hemos tenido la oportunidad con McGraw-Hill de tener 2 libros, Nutrición Molecular y Nutrición Molecular en Pediatría, que hacían favor de mencionarlos también en la presentación y que son usados actualmente en pregrado y posgrado en países de habla hispana. En la parte de educación en esta esfera, hemos realizado Semana Sí, Retos Tech 21, pero les quiero hablar de un proyecto muy bonito que ha sido Nutrir Más, que ha funcionado como un semestre I. En este proyecto Nutrir Más nos basamos en los objetivos de desarrollo sostenible, impactando principalmente hambre cero, salud y bienestar y producción y consumo responsable. Nos juntamos de manera interescuela, la carrera de Nutrición y Bienestar Integral, Diseño Industrial de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño e Ingeniería y Biotecnología de la Escuela de Ingenierías y Ciencias. Y este fue un evento que hemos realizado por 5 años consecutivos en el marco del Día Mundial de la Alimentación, cuyo objetivo fue detectar las necesidades nutricionales de poblaciones vulnerables, y con el diagnóstico que obteníamos de estas poblaciones, diseñábamos y realizábamos alimentos funcionales personalizados para atacar estas deficiencias nutricionales, apoyando estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En total, en estos 5 años, desde 2016 hasta 2020, hemos impactado 600 personas en situación vulnerable en diferentes comunidades. En 2016 impactamos adultos mayores del Cerro del Cuatro diseñando una sopa funcional. En 2007 unas bolas energéticas hiperproteicas impactando una población de migrantes. En 2018 diseñamos dulces funcionales nutritivos como suplemento alimenticio en manera de dulce para niños de una casa hogar. En 2019 diseñamos y produjimos bolis funcionales como paletas heladas para mujeres con cáncer de mama que disminuían los efectos de las quimioterapias con ciertos nutracéuticos que contenían y evitaban su desnutrición por el catabolismo acelerado de esta enfermedad. Y en 2020 diseñamos y produjimos donas funcionales para mujeres mayores de un asilo que también les aportaban para sus deficiencias. Ha sido un proyecto muy bonito porque hemos tenido socios como el Banco Mexicano de Alimentos, que han donado alimentos para producir estos mismos alimentos funcionales. Bioanamaya con la doctora María José Rivas, que ha donado todos los años y que es creador intelectual de este proyecto junto con su servidora. Ha donado proteína para fortificar estos alimentos, Thought for Food, que es una asociación internacional, la red de consumo, de producción y control de pérdidas y desperdicios de CONACYT, y algunos otros como Marisa, que es presidenta del Consejo en Campus Guadalajara. Y estos son las comunidades vulnerables para las cuales hemos trabajado cada uno de estos años. El proceso es el mismo que hemos seguido todos los años. Consta del primero hacer una evaluación clínica y diagnóstica por los alumnos de nutrición en esta población vulnerable. Hacemos un diagnóstico y con ello hacemos workshops que los participantes reciben de innovación alimentaria, de alimentos funcionales, de innovación social y algunos otros. Hacemos promoción en redes para donación también. Se diseña el alimento funcional entre profesores, alumnos y socios. Se diseña el empaque y la experiencia con diseño industrial. Se producen estos alimentos, se empacan y en la entrega, ese día que se hace una gran entrega para las poblaciones vulnerables, también hacemos un informe clínico que se le entrega a los líderes de esa comunidad para decirles cuál es su situación importante para tener en énfasis. Y aparte de ello, les compartimos la receta de este alimento funcional, que es algo económico, reproducible y sencillo de hacer para que la población lo pueda seguir haciendo con alimentos que son muy factibles de consumir o que les podemos ayudar a tener socios que los puedan seguir donando. Este es un ejemplo del último año. Produjimos unas donas funcionales que tenían gingerol, curcumina, todas tenían altas en proteína o teobromina, por ejemplo, del cacao. Aquí están los ingredientes y la tabla de información nutricional, que no me voy a centrar en eso para explicarles de manera general el proyecto. El empaque también tuvo esta parte de producción y consumo responsable por los alumnos de diseño,
que tenía doble función. Aparte de contener las donas, era de cartón reciclable que al vaciarse el empaque, también traía, se les daba un kit con tierra y semillas, que en el empaque se ponían esta tierra y estas semillas, se enterraba en una maceta o en el jardín y crecía una planta. Entonces, de esta manera también las personas adultas mayores que recibieron esta donación del alimento funcional, que aquí se los presento, estaban muy contentas porque después cuando fuimos, todas habían plantado la mayoría su planta y estaban muy emocionadas de tener algo que cuidar, porque en esta edad también de adultos mayores abandonados en un asilo en situación vulnerable, también ellas necesitan tener como alguna actividad de motivación. Y esto tan sencillo sí logró ser una actividad que les ayudó mucho también esta parte emocional. Y bueno, fue consumo y producción responsable. Hemos tenido impacto en la sociedad. Estos son algunos recortes de periódicos de estas noticias de alimentos funcionales que hemos realizado cada año en el TEC. Y por último, el impacto positivo con proyectos de innovación social. Les voy a presentar uno llamado Adopta una Abuelita y de emprendimiento Gricha. El proyecto Adopta una Abuelita, el objetivo fue nutrir cuerpo y alma de abuelitas en condición vulnerable, literalmente abandonadas, porque surgió durante la pandemia con idea de apoyar a esta comunidad vulnerable, porque dejaron de recibir visitas, literalmente encerradas, con más estrés y sin recibir donaciones o con disminución de donaciones. El proyecto se ha realizado durante año y medio durante la pandemia y la logística fue sencilla. Creamos varios grupos de madrinas, padrinos, voluntarios, que la mayoría fueron colaboradores del TEC, profesores, alumnos y familias también de estos mismos. Y semanalmente el staff organizador los coordinamos para que semanalmente cada madrina y padrino preparara en su casa una receta de comida que nosotros previamente les compartíamos. Esta receta la hacíamos el equipo LNB diseñada para que fuera con alimentos funcionales, pero sencillos y económicos. Entonces, cada madrina la preparaba y la enviaba a sus abuelitas adoptadas de manera semanal, acompañada de una carta o un dibujo para su abuelita adoptada. Y se volvió también una revolución esto para las abuelitas, pero también para los equipos de madrinas y padrinos que participábamos, por eso le denominábamos ya miércoles de sonrisas, porque las abuelitas, aparte de estar esperando una comida de algo muy rico, presentado bonito, empacado bonito, impactando en la parte emocional de las abuelitas, también se nutrían con estos alimentos funcionales y aparte de ello recibían algo muy motivante al leer la carta o recibir un dibujo de sus padrinos o madrinas adoptadas. Está todavía el proyecto, lo pueden ver en redes, en Instagram o en Facebook. Aquí están cómo estamos en redes y estas son algunas de las abuelitas. María Ernestina Olvera Sánchez. ¿Decir algo, Guadalupe Honorio? Ay, claro, muchas gracias, mi vida, por la carta y todo lo que nos trajeron. Recuerdan de nosotros, que Dios me los cuide, me los ampare, me los proteja y me los... Son algunas de las abuelitas, digo, esta parte para mencionarles que algo que puede ser muy básico, muy clínico, también en impacto social, el objetivo de la institución es transformar vidas. Y sabemos que esto ha tenido un impacto muy pequeño, es una semillita muy pequeña, pero mencionarles que yo creo que las vidas más transformadas fueron las de aquellos que participamos, alumnos y colaboradores que estuvimos en este proyecto y que nuestros alumnos que en el futuro vayan a ser los líderes, pues van a tener esta parte social muy, muy desarrollada, ¿no? Para impactar de manera positiva a nuestro país. Y por último, este proyecto es una empresa ya que surgió como una startup, se llama Gricha, aquí les pongo la página web, de una ya exalumna de Nutrición y Bienestar Integral, Alba Rodríguez. Ella de manera muy creativa desarrolló una empresa que crea alimentos hechos a base de proteína de insectos. Y esto tiene que ver también con la base de los alimentos funcionales.
lo que hacen ellos en la empresa es extraer las propiedades de los insectos en polvo y crear unos productos que ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Centrándose en que la proteína es el nutriente más difícil de obtener de la dieta y es caro, no nada más económicamente, sino que también tiene un impacto ambiental, porque está matando al planeta esta parte de consumo y el consumo responsable sería también aportar este tipo de alimentos alternativos. Les pongo aquí el ejemplo en el impacto de recursos ambientales. Para producir un consumo de carne de res, por ejemplo, se necesita 25,000 litros de agua, se producen 34 kilos de CO2 y el alimento requerido son 40 kilos. Para producir 1 kilo de producto de insectos se necesitan 12 litros de agua, se producen 3 litros de CO2 y se requieren 3 kilos de alimento, que es muy diferente el impacto ambiental. Y bueno, aquí están las otras fuentes animales que también rebasan por mucho esto de insectos, ¿no? Y la parte de nutrición, podemos ver que los insectos, la proteína de insectos, tiene una absorción del 70 al 100%, que es similar a la de las proteínas animales e incluso mayor a la de las proteínas vegetales de mayor calidad, por su contenido de los insectos de los aminoácidos esenciales también, siendo entonces una alternativa porque tienen 2 veces más proteínas que el ganado y que el soya, que necesitan menos agua y que contienen, como yo les decía, esta parte de los aminoácidos esenciales. Esta empresa se ha presentado en Shark Tank México, consiguió inversión, no nada más de ellos, sino también de otros inversionistas importantes y ahora venden a todo México y también en Estados Unidos a través de la plataforma y de Amazon. Entonces me da mucho gusto presumirla y presentarla. Iniciaron ellos con galletas, ahora ya tienen otros productos como proteína en polvo, que está como muy comercialmente ahora para ciertas condiciones, específicamente también para personas que quieren aumentar masa muscular, proteína de grillo en polvo y algunos otros productos que como este se está utilizando en diferentes restaurantes. Entonces, nada más para mencionarles, por último, y con esto concluyo, que la nutrición molecular tiene impacto en diferentes esferas y que puede tener una visión todavía a largo plazo para impactar de manera positiva en prevención y control de enfermedades a través no solo de la investigación, sino también de la educación y otros proyectos de innovación social y de emprendimiento. Pues no me queda más que agradecer su atención e invitarlos a que sus alimentos y su estilo de vida sea su medicina. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Gordillo, por esta tan interesante presentación. Tenemos aquí ya algunas preguntas que nos han estado enviando a través del chat. Voy a tratar de agruparlas para que sea un poco más fácil tu respuesta. Mira, nos preguntan alrededor de las bebidas, ¿verdad? Luis Ernesto Falcón nos dice que los productos de bebidas light no aportan en verdad cucharadas de azúcar, o qué tanta azúcar aportan esas bebidas light. Sí. También nos preguntan, agrupándolo, ¿es cierto que la stevia o la Splenda son peor que el azúcar mascabado? Nos pregunta Greta Toba. Y de una vez el doctor Molina nos pregunta qué tan malas son las bebidas energéticas, por ejemplo el Monster. Muchas gracias. Ok, sí, gracias por las preguntas. Para empezar, con las bebidas light, si bien sí no aportan calorías, se ha visto, hay varios estudios que se han visto que sí modifican la microbiota intestinal, los edulcorantes artificiales no calóricos, como sucralosa o stevioles en diferentes marcas comerciales, como Splenda o Stevia. Entonces, modificando la microbiota intestinal, también se puede aportar para mayor predisposición a obesidad u otras enfermedades como resistencia a la insulina. Y aparte, esa es una, que si es algo, todo tiene que ver también con la cantidad. Si es algo eventual no pasa nada, pero si es un hábito de tomar todos los días bebidas edulcoradas como refrescos light, pues entonces sí hay impacto en la microbiota. Yo les diría si hay mayor asociación o predisposición para el desarrollo de estas condiciones. Y en segundo lugar, el umbral de dulzor en nuestra lengua va a cambiar y cada vez desde niños, si nos acostumbramos a endulzar todo y no es el dulce natural de las frutas o de los alimentos, sino que aparte lo añadimos,
aunque sean edulcorantes no calóricos, el umbral se aumenta y entonces cada vez se necesita más y también es un predisponente para sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso no es recomendable. En el caso, hay un estudio muy interesante también reciente de 2000, más o menos de 2017, que menciona cómo estas bebidas no calóricas sí aumentan el riesgo de mortalidad en países industrializados. A lo largo es un proyecto muy bonito que duró 20 años y puede ser por esto que les estoy mencionando. Y por último, en las bebidas energéticas yo les diría, muchas veces son calóricas y traen una mezcla importante, no nada más de cafeína, que es lo que se basan algunas, sino de algunos otros sintéticos, incluso hasta colorantes que sí pueden ser muy procesados y que algunos de ellos pueden incluso ser en ciertas dosis hepatotóxicos. No, sin satanizar nada, yo no las recomiendo por ser digamos, un alimento procesado o una bebida procesada o ultraprocesada o muy sintética. Yo lo que les recomendaría sería, si necesitamos algo de energía, de concentración energética o concentración relajada, ya nutracéuticos en alimentos funcionales, por ejemplo, el café o el matcha, que contienen, por ejemplo, L-teanina, que produce una concentración relajada sin picos de estrés como la cafeína. Entonces, hay creo que otras opciones naturales que pueden tener incluso a la par de esta concentración efectos antioxidantes y otros benéficos. Muchas gracias. Voy a agrupar estas dos preguntas. Jesús Beltrán pregunta, ¿se ha notado algún cambio posterior al etiquetado de alimentos? Por ejemplo, el exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso, etcétera. Y te la agrupo con esta que dice, ¿qué tanta evidencia existe sobre los beneficios del ayuno intermitente? ¿O es más como una moda? Nos pregunta Greta Toba. Sí, gracias. El etiquetado de alimento es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud Pública con el doctor Simón Bolívar. La verdad es que sí es un proyecto muy interesante que se copió o se basó en Chile, y en México no hemos visto todavía impacto en las encuestas nacionales de salud y nutrición. Recordemos que el etiquetado es algo reciente y que la última encuesta tiene una actualización de 2018. Entonces, pero sí se prevé más trabajo. Ahorita yo les diría, por lo pronto, hay unos estudios preliminares que se ha visto que el etiquetado no va a tener un impacto tan grande como se ha pensado si no tenemos educación. Entonces, ahorita se está más bien aportando o creando proyectos de educación a la población, porque hay gente que nada más ve los sellos, pero realmente no los sabe usar. Entonces, de estos sellos frontales, que tal vez sí son más intuitivos y más fáciles de interpretar, pero hay población, una gama importante de la población que no los sabrá interpretar o que los puede utilizar mal. Entonces, esta parte educativa creo que es lo que le está faltando, pero ya hay iniciativas para usarlos. El paso 1, digámoslo así en resumen, fue el etiquetado. Ahorita seguir con el paso 2, que es la educación a la nutrición para tener un impacto positivo. Y la parte de ayuno intermitente, yo les diría, es una moda como muchas otras, pero sí puede tener efectos benéficos. Yo les diría nunca cómo hacerlo por separado, hay que ir con un profesional de la salud, un nutriólogo clínico que sepa cómo hacerlo de manera adecuada, porque podemos caer en trastornos alimentarios por tener un ayuno intermitente y no tener precisamente mejora la salud. Entonces yo les diría, sí se han visto efectos benéficos, pero siempre guiados por un profesional de la salud. Tiene que ser personalizado, vaya. Personalizado y con un profesional. Excelente. Voy a agrupar estas que tienen que ver con la parte educativa. ¿Se puede transferir el modelo Nutrir más a otras instituciones educativas? Pregunta Arturo Molina. También has trabajado en proyectos de infantes, ejemplo de 0 a 6 años. Y después, la tercera es, después de terminar el semestre I, ¿qué pasa con los alimentos diseñados? ¿Se siguen produciendo? ¿Qué seguimiento se les da? Sí, gracias. El proyecto Nutrir Más, precisamente gracias por la pregunta, Arturo. Sí, de hecho esa es la idea. Nosotros creamos
como un proceso ya muy estandarizado de cómo llevar a cabo el proyecto de Nutrir Más, que fueron los pasos que les pasé, y claro, sin problemas se podrían transferir a otras instituciones. De hecho, es la intención. Actualmente solo hemos trabajado con el TEC de Monterrey. Iniciamos solo la carrera de Nutrición y Bienestar Integral y con pocas personas, y al final éramos ya el último año 100 personas colaborando, y otras escuelas, como les mencionaba, participación interescuelas dentro de la misma institución y con muchísimos socios e impactando redes y medios, etcétera. Entonces, yo estaría feliz si nos apoyan a transferirlo. Es el sueño de todo proyecto que nació con esa intención, ¿no? De tener mucho impacto, y con mucho gusto podemos pasar y transferir todos los detalles del mismo para lograrlo. Yo estaría encantada de hacerlo. La parte de proyectos en infantes, sí, yo les mostraba un ejemplo. En 2018 hicimos dulces funcionales para infantes, y ellos no eran de 0 años, pero sí lo diseñamos en edades de preescolares y escolares. Entonces, no necesariamente recién nacidos, porque ellos no consumen dulces, ¿no? Y aparte tienen más bien la fórmula láctea o leche materna, pero sí aquellos en edad preescolar o escolar que ya consumen o pueden consumir este tipo de alimentos. Y en cuanto al seguimiento de los productos funcionales, que preguntaban cómo se les da el seguimiento, nosotros lo hemos hecho dando la receta, o sea, regalando la receta a esa comunidad vulnerable, a los líderes. Se las regalamos, les enseñamos cómo prepararla, le pasamos los costos, las cantidades, si es algo económico, factible, no nada más como de preparación, sino también de sabor, algo que vayan a consumir. En el ejemplo que yo les ponía, por eso hicimos un pan dulce para las abuelitas, porque las abuelitas consumen pan dulce, o sea, culturalmente, y en un asilo eso les dan de cenar o de desayunar. Entonces hicimos por eso un pan funcional, y es una manera muy sencilla de ahí añadirles la proteína que necesitan para todo el día completo. Ahí va toda la proteína más otros nutracéuticos. Entonces, el seguimiento que hemos dado o la manera de que pueda seguir ese proyecto, a pesar de que cada año hemos cambiado, es regalar la receta, y la idea es pues que ellos lo sigan preparando para eventualmente hacerlo parte de su dieta cotidiana. Muy bien, muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo paso a la última pregunta de Víctor Treviño, de Víctor Manuel Treviño, que dice que mostraste una referencia a 2010 donde describes que la genética aporta el 30% de la viabilidad fenotípica en obesidad. No obstante, proyectos genéticos masivos han demostrado muchos avances a la fecha. ¿Cómo se ve este número de aportación genética actualmente? ¿Qué aporta la parte genética al tema de la obesidad? Sí, gracias por la pregunta. Hay diferentes tipos de obesidad, ¿no? Hay obesidades de tipo incluso monogénicas. Yo estoy hablando de obesidad en este caso que tienen más que ver con la parte de estilo de vida, que sí tiene que ver con el 30% genética. Lo que se ha visto de avance es esta parte, que el estilo de vida en estudios, por ejemplo, de nutrigenética o estos que mencionas, se ha visto que aunque se tenga la predisposición con estos genes, no estoy hablando de la obesidad monogénica, estoy hablando de los otros tipos. Entonces, aunque se tengan los polimorfismos o las variantes génicas, por ejemplo, con el gen FTO, el polimorfismo de FTO que ha sido muy utilizado y otros tantos, se ha visto que aunque tengas la combinación de una o varias variantes génicas predisponentes para la enfermedad en este tipo de estudios, el ambiente es determinante. Es decir, aunque por ejemplo estudios de FTO te digan, es que aporta 3 veces más el riesgo de tener obesidad, en pacientes que tienen un estilo de vida descontrolado, si esta misma población que tiene estas variantes génicas para la predisposición y tener más riesgo de obesidad, la sometes a un estilo de vida adecuado, el riesgo se nulifica. Y entonces, de esta manera muy interesante, se puede decir que en este tipo de enfermedades, no digo que los genes no son importantes, son importantísimos, pero el estilo de vida es todavía más importante porque puede modular estos mismos genes,
la expresión de estos mismos genes. Pues muchísimas gracias. Me uno a todas las felicitaciones que también llegaron acá por el chat. Un aplauso, un gran aplauso por tu presentación de todos nosotros. Muchas gracias. Un Daniela, gran por honor tan estar importante- en este foro. por tan importante trabajo de investigación, de aplicación académica y de impacto a la sociedad como lo mostraste. Muchísimas gracias otra vez. Les recuerdo que la sesión está grabada para que después la puedan escuchar un poco más fácil. Les vamos a hacer llegar donde está esta liga. Y bueno, pues recordándoles, nos vemos el próximo último viernes del mes de abril para continuar con nuestro seminario de investigación de la Vicepresidencia de Investigación. Muchas gracias, Arturo, Memo, no sé si quieran terminar de alguna manera. Si no, aquí nos desconectamos. Muchísimas gracias a todos. Muy buen Hasta luego, nos vemos. semana. Felicidades, Gracias. Daniela. Hasta luego. Gracias.